Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La escena es Milwaukee, Wisconsin, 22 de julio de 1991. La policía entra a un apartamento y lo que encuentra es, es literalmente el escenario de una pesadilla. Sí, no hay otra forma de describirlo. Fotografías de cuerpos desmembrados, un bidón de ácido con restos humanos, un cráneo en un armario y una cabeza humana en el congelador. El dueño de ese apartamento es Jeffrey Dahmer, quien pasaría a la historia como el caníbal de Milwaukee. Confesó el asesinato de 17 hombres. ¿17? Hoy no vamos a quedarnos solo en el recuento del horror, que ya es bastante conocido. Lo que vamos a intentar es, meternos en su cabeza. ¡Claro! La pregunta central que guía esta exploración viene de un análisis de la revista Ancla, de la Cátedra de Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires, y es una que cambia toda la perspectiva. La pregunta es, ¿la lógica detrás de estos actos era la de un perverso que disfrutaba del sufrimiento ajeno, como siempre se lo ha pintado, o estamos ante algo completamente distinto? Quizás una lógica psicótica. Es que justo ahí está la clave. El término que todos conocemos, asesino en serie, es en realidad una clasificación del FBI. ¿Cierto? ¿Una etiqueta funcional? Exacto. Describe un patrón de conducta. Matar a 3 o más personas con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. Es útil para la criminología, sin duda, pero no explica el por qué. No dice absolutamente nada sobre el por qué. No explica sus motivaciones, sus fantasías, ni, lo más importante, su estructura psíquica. Y es precisamente en ese vacío donde se centra el análisis que tenemos sobre la mesa. Para empezar a entenderlo, es inevitable, es que hay que volver a sus orígenes. Nació en 1960. Su padre lo describió como un niño curioso, normal al principio, pero que con el tiempo se fue volviendo cada vez más tímido, introvertido, desconectado. Y hay un detalle que siempre me pareció una bandera roja gigante. Sí, el de los animales. Exacto. Alrededor de los 10 años empezó a matar animales. Su razón, según dijo, era para ver cómo eran por dentro. No solo los mataba, coleccionaba sus huesos. Y esa curiosidad por el interior se va a manifestar de formas cada vez más oscuras. En la adolescencia, sus compañeros lo veían como el raro, el que bebía solo. Sí. Es en esta época que él mismo admite haber descubierto su atracción por los hombres. Pero sus fantasías sexuales ya nacen torcidas, mezcladas con ideas de violencia, dominación y desmembramiento. No eran fantasías separadas, no. Para él estaban fusionadas. Para nada. Para él el sexo y la violencia eran una misma cosa desde el principio. De hecho, hay una cita de él que es brutalmente honesta. Dijo: a los 14, 15 años empecé a pensar obsesivamente en la violencia mezclada con el sexo. Cada vez era peor. Fantaseaba con tumbarse al lado de un hombre inconsciente. El alcohol, más que una diversión, se convirtió en su herramienta, ¿no? Una forma de intentar acallar esas ideas que lo desbordaban. Y entonces llega un punto de quiebre existencial. Justo antes de cumplir los 18 años, la estructura familiar que lo sostenía, por frágil que fuera, se derrumba. El divorcio de los padres. Un divorcio muy conflictivo. Su padre se va, su madre se ausenta llevándose a su hermano menor, y Jeffrey se queda solo en una casa prácticamente vacía. El sentimiento de abandono es total. Y es justo en ese momento, no un año antes ni un año después. Es en ese preciso instante de soledad absoluta cuando comete su primer asesinato. Julio de 1978. La víctima fue Stephen Hicks, un joven al que recogió haciendo autostop. Sí. Exacto. Lo llevó a su casa, bebieron, escucharon música, y en el momento en que Hicks dijo, bueno, me tengo que ir, algo se activó en Dahmer. El detonante. Lo golpeó con una pesa y lo estranguló. La justificación que dio años después es el núcleo de todo este análisis. Lo mató porque no quería que se fuera. No quería quedarse solo otra vez. O sea, el acto no nace de un odio hacia Hicks, a quien acababa de conocer. Nace de un pánico insoportable a la soledad y al abandono. Es increíble pensar que la policía lo detuvo esa misma noche por conducir erráticamente. Sí, es una locura. Cuando le preguntaron qué era, dijo que era basura que iba a tirar. Le creyeron, le pusieron una multa y lo dejaron ir. Increíble. Pero lo que me parece aún más desconcertante es lo que vino después. El silencio. Casi una década sin matar.
¿Cómo se explica esa pausa tan larga si la compulsión era tan fuerte? Esa década es fascinante y confusa. Se alista en el ejército, lo expulsan por alcoholismo, se muda con su abuela. Y durante un tiempo parece que logra un equilibrio precario. Como si lo hubiera contenido. Exacto. Deja de beber, va a la iglesia, tiene un trabajo estable en una fábrica de chocolate. Es como si hubiera logrado construir una especie de dique de contención contra esa pulsión. Pero en 1987, algo se rompe. Algo se rompe. Él mismo lo describe como un punto de inflexión, cuando un hombre le ofrece servicios sexuales en un hotel. Y ese dique se revienta. Y la compulsión regresa con una fuerza arrolladora, mucho peor que antes. Mucho peor. Empieza a frecuentar bares gay, a llevar hombres a su apartamento. Y aquí se establece el patrón que se repetiría una y otra vez, de forma cada vez más acelerada. Un patrón macabro. Yo diría un ritual, más que un patrón. El objetivo primario era anular la voluntad del otro. Por eso los drogaba, para dejarlos inconscientes. Claro. Luego los estrangulaba, y es después de la muerte cuando empezaba lo que él consideraba la compañía. Es terrible. Tenía relaciones sexuales con los cuerpos, los fotografiaba en distintas poses como si fueran modelos, y luego venía el desmembramiento y la disolución en ácido. Y la parte de los trofeos. Conservaba cráneos, genitales, incluso practicaba el canibalismo. Su lógica, según sus propias palabras, era que al comerlos le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. Es un pensamiento tan concreto, tan literal. Esa literalidad nos lleva directamente a uno de los aspectos más perturbadores y, a la vez, más reveladores de su lógica interna. El intento de crear un zombie. Le perforó el cráneo a Conorak Sintasomphone, un chico de 14 años, para inyectarle ácido clorhídrico directamente en el cerebro. Es terrible pensar en eso. Más allá de la teoría, es el intento de aniquilar por completo a otra persona, de convertirla en un objeto, solo para no sentirse solo. Es una lógica aterradora. Su objetivo, dicho por él, era tener un amante silencioso, que hiciera todo lo que le pedía y que se quedara haciéndole compañía. Exacto. Quería anular la voluntad, el intelecto, la capacidad de decidir irse, pero conservar el cuerpo vivo y obediente. Quería la cáscara. Se trataba de hacer desaparecer la expresión definitiva de la voluntad del otro, que es la capacidad de irse. El acto no buscaba el dolor de la víctima. De hecho, en su mente distorsionada, él creía que lo evitaba. La muerte, en sus palabras, era un efecto secundario no deseado de sus experimentos. Un fracaso en su plan. El asesinato era la consecuencia inevitable del fracaso de su plan de control total. Entonces, llegamos al centro del debate. ¿Cómo diagnosticamos esto? La cultura popular, las películas, la serie de Netflix, todo lo pinta como un perverso sádico. Claro, es la etiqueta fácil. Y si nos quedamos con una definición psiquiátrica clásica, que entiende la perversión como una desviación de la norma sexual, necrofilia, canibalismo, fetichismo, pues Dahmer encajaría perfectamente. Encajaría en la descripción de los actos, sí. Pero en psicoanálisis, sobre todo la vertiente de Jacques Lacan, que explora el texto, propone una definición de perversión mucho más estructural, que va más allá de los actos. ¿Qué nos dice esa perspectiva? Desde una perspectiva lacaniana, la definición de perversión es muy precisa y no tiene que ver con la moral o con lo que se considera normal. Ok. El sujeto perverso, estructuralmente hablando, se posiciona como un instrumento para hacer gozar al otro. Busca activamente la angustia en su partner, porque es en esa angustia donde él encuentra su propia satisfacción y confirma su fantasía. Un momento, a ver si entiendo. Según esta definición, un perverso como, no sé, el Marqués de Sade, disfruta de la angustia del otro. Su placer está directamente ligado al sufrimiento o al límite de su víctima. Exactamente. Pero Dahmer decía explícitamente que no quería hacer daño. Son dos motivaciones opuestas. Es por eso que no encaja en el modelo. Exactamente. Has dado en el clavo. No encaja en absoluto. Increíble. Él afirmaba que los estrangulaba porque era la manera más humana, la menos dolorosa. Sus actos no estaban al servicio de provocar angustia en el otro para su propio disfrute. Estaban al servicio de su propia angustia.
Estaba en el servicio de resolver una angustia propia e insoportable, la de ser abandonado. El goce, si podemos llamarlo así, no estaba en el sufrimiento del otro, sino en el intento fallido de poseerlo por completo, de fusionarse con él para no estar solo. Entiendo el punto sobre su angustia interna, pero para mucha gente eso suena a una justificación. Los actos eran monstruosos. No es posible que, aunque su motivación inicial fuera evitar el abandono, terminara encontrando placer en el acto de matar en sí. Es una pregunta fundamental. Y ahí es donde la aceleración de los crímenes nos da una pista clave. Si encontrara un placer en el acto que lo calmara o satisficiera su pulsión, la frecuencia podría estabilizarse o incluso disminuir. Pero ocurrió todo lo contrario. Exactamente lo contrario. Cada asesinato, en lugar de calmarlo, parecía avivar el fuego, exigiéndole el siguiente cada vez más rápido. Era una espiral sin fin. De acuerdo, si descartamos la perversión estructural, que es la etiqueta que casi todos le pondríamos, nos queda la psicosis. Sinceramente no es lo que esperaba. No, claro. Uno suele asociar a un psicótico con delirios evidentes, con alguien visiblemente desconectado de la realidad. Dahmer era metódico, trabajaba, mantenía un apartamento, engañaba a la policía. ¿Cómo se sostiene esa idea? Ahí es donde el análisis de la revista Ancla introduce dos indicadores que apuntan a una estructura psicótica, a pesar de esa fachada de normalidad. El primero es, justamente, la aceleración que mencionábamos. Sí. Hubo un crimen en 1978, y luego esa pausa de casi una década. Pero después la frecuencia se dispara. Entre mayo de 1990 y julio de 1991, en poco más de un año, mató a 12 hombres. 12. Esto sugiere que cada asesinato era un intento fallido de regular un goce que lo desbordaba por completo. ¿Y a qué te refieres exactamente con goce en este contexto? Porque no suena a placer o diversión. No, para nada. Es un concepto más complejo. En este marco teórico, goce no es disfrute. Es una especie de satisfacción paradójica, desbordante, incluso dolorosa, que el sujeto no puede controlar ni simbolizar. Es una fuerza que lo invade. Lo consume. Dahmer no buscaba el goce del otro. Intentaba desesperadamente regular su propio goce, que lo estaba consumiendo. Cada pasaje al acto, en vez de aplacarlo, lo intensificaba. Entiendo. Un intento de apagar un fuego con gasolina. ¿Y cuál es el segundo indicador? La literalidad. En su mente no hay metáfora. El deseo de que sus víctimas formen parte de él no se elabora simbólicamente, como en un vínculo afectivo. No. Sino que se traduce en canibalismo literal. El deseo de controlarlo todo se traduce en el intento literal de crear un zombi. Hay una falla profunda en la capacidad de simbolizar. La fantasía no se elabora mentalmente, se ejecuta directamente en lo real, sobre el cuerpo del otro. Es un cortocircuito entre el deseo y el acto. Exacto. Entonces, lo que el análisis sugiere es que podríamos estar ante lo que se conoce como una psicosis ordinaria. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Y cómo se relaciona con sus rituales? Una psicosis ordinaria es un concepto que describe una psicosis no declarada, sin los delirios o alucinaciones floridos que asociamos a, por ejemplo, en la esquizofrenia. El sujeto no está visiblemente loco, pero su relación con la realidad y el lenguaje está fundamentalmente alterada. Y para no desmoronarse, ¿qué hace? Para no desmoronarse, para no fragmentarse por completo, construye lo que se llaman suplencias. ¿Una suplencia sería como un parche? ¿Una solución que él mismo inventa? Exactamente. Es como un andamiaje, un amarre que el sujeto crea para darle un orden a su caos interno. En el caso de Dahmer, los rituales sádicos, el desmembramiento, la fotografía, el orden meticuloso de sus crímenes, todo eso podría ser una suplencia. Un intento desesperado. Desesperado y macabro de darle una lógica, un tratamiento, a esa irrupción de goce que no puede controlar de otra manera. Eso es paradójico. ¿Por qué alguien que parece normal en el día a día, sin delirios evidentes, podría ser más peligroso? Porque una psicosis declarada, con alucinaciones y delirios claros, es más fácil de identificar social y clínicamente. El sujeto está visiblemente desconectado.
En la psicosis ordinaria, el sujeto construye estos amarres, como los rituales de Dahmer, que le permiten mantener una fachada de normalidad. Pasa desapercibido. El caos es interno. El caos es interno y la violencia es su única forma de darle un orden, lo que lo hace impredecible y socialmente muy peligroso. La solución que encuentra para no volverse loco es precisamente lo que lo convierte en un asesino. Entonces, resumiendo este viaje, partimos de la imagen del monstruo, del caníbal, un epítome del mal. Y a través de este análisis psicoanalítico llegamos a una hipótesis muy distinta y mucho más compleja. Muchísimo más. La de un sujeto con una estructura psicótica, no perversa. Un individuo que, ante la imposibilidad de relacionarse simbólicamente con el otro, intentaba poseerlo de la manera más literal y absoluta posible. Sí. Sus crímenes no serían la expresión de un placer en el mal, sino el resultado catastrófico de un intento fallido por regular un caos interno y evitar el terror primordial al abandono. Y esto nos deja con una última reflexión, una que incomoda. El caso Dahmer obliga a cuestionar la frontera a menudo demasiado simple que trazamos entre la locura y la maldad. Totalmente. Nos muestra que el intento de una mente por construir un orden interno, por encontrar una solución desesperada a la soledad y la fragmentación, puede manifestarse externamente como el desorden más absoluto y la violencia más extrema. La pregunta que queda flotando y que quizás no tiene respuesta fácil es: ¿qué ocurre cuando la lógica que intenta salvar a un sujeto de su propio abismo implica necesariamente la destrucción de otros?